Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y en Espiritualidad Tomando Tierra. Y hoy pues vamos a hablar de un tema que yo creo que a muchos de nosotros hemos conectado con él, somos, lo tenemos, lo vivimos, a veces lo sufrimos, pero bueno, está ahí siempre, ¿no? Qué bueno que es saberlo gestionar, que es sobre la alta sensibilidad. Buenas noches, Pascual. Hola, buenas noches, Juan, ¿qué tal? Muy bien, de maravilla. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Juan. ¿Qué Sí, tal? ¿Cómo estás? de maravilla. Bueno, pendiente de que terminen de incorporarse las otras personas. Pascual, creo que tú el viernes tienes un taller y nos gustaría que nos hablaras un poco de él. No, el viernes no, O el es el sábado, domingo. el Sí, domingo, no, es el el domingo, sí. domingo, pues el domingo. Sí, pues este domingo, aquí en Santomera, eh, a raíz de la conferencia que tuvimos sobre el perdón, si puede sanar el dolor, pues vamos a preparar un taller, Ani y yo, y bueno, lo vamos a hacer con toda la ilusión que se merece y bueno, la verdad que tengo mucha ilusión porque llevo mucho tiempo creyendo en esta parte, ¿no? Y vamos a ver, y de hecho vamos a hacer un taller, pero luego se va a hacer un seguimiento con las personas que así lo quieran, eh, que va a ser eso, vamos a poner el malestar que tengamos, el que nos queramos quitar, por supuesto, no Sí. 7 o 8 a la vez, ¿no? Qué importante es el perdón en la vida, ¿no? El perdonar o saber perdonar tal vez sea una descarga, ¿no? O una reconciliación con uno mismo o con aquello que estamos sufriendo, viviendo, ¿no? Sí, si queremos trascender aquello que no podemos con él, que nos, que nos pasa una y otra vez, si queremos trascenderlo, si no es por el perdón, no vamos a ningún lado. Porque, claro, es la base de todo cambio. Ujú. Y bueno, Hay muchas veces que estamos años y años haciendo las cosas de una forma, ujú. simplemente le cambiamos el atuendo o le cambiamos alguna palabra, pero seguimos haciéndolo de la misma forma y por lo tanto, claro, es como si tenemos hambre y vemos fotos de comida. Pues Claro, está muy bien, pero eso no nos soluciona el no nos problema. soluciona, ¿no? Hay que poner en práctica todo lo que aprendemos. Buenas noches, Rebeca. Hola, hola, buenas noches. Saludos desde México. Buenas Hola, noches, ¿qué tal? Hola, Rebeca. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Rebeca. de Mucho gusto. maravilla. Encantado de verte de nuevo. Y Gracias. para terminar, Pascual, las personas que le interesen, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Pues yo, si queréis, puedo dejar mi teléfono, que es el 648-544-368. Mm. Y lo que sí que pido que por favor, si puedes, se pongan en contacto por WhatsApp. Por WhatsApp, sí. De todas Sí, maneras, si te parece bien, ponlo en el chat y ya está. Y así pues queda las personas, queda eso grabado ahí en el chat. sí. Bueno, pues creo que Puro ya lo tenemos aquí, o está a medias. Debe de tener una pierna aquí y la otra en Argentina, o en Córdoba, que creo que es donde está, ¿no? O sea que muy bien, muy bien. Querida Rebeca, ¿cuánto tiempo? Muchísimas gracias por estar aquí un día más y Gracias. seguimos hablando de cosas, de temas como muy interesantes, ¿no? Y el de hoy es interesantísimo y yo creo que nos toca un poco a todos, ¿no? A ver si tenemos Puro, que ya lo tenemos aquí, pero... Hombre, Puro, Omar Tassat, date el micro. Mari Compuché, bendecida vida. No sé si me escuchan bien. ¿Se Te, escucha? te escuchamos, te escuchamos. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Sigues Bueno, ¿Era en Córdoba?
Así es. Saludo desde aquí a toda la tierra, a todas las almas. Estoy en Capilla del Monte, en Córdoba, en Argentina. Sí, sí. Qué bueno. Aquí en España, cuando se dice que uno está en capilla, es que está o a punto de casarse o a punto de tomar la comunión. O sea, Ah, ok. bueno, bueno, pues hablamos del tema de la sensibilidad, de la alta sensibilidad, que es importantísima porque yo creo que a muchos de nosotros o a todos los que estamos ahora mismo aquí nos ha tocado en algún momento o siempre, ¿no? Querida Rebeca, esa alta sensibilidad tal vez la confundimos con dolor, lo confundimos como que si yo soy muy sensible, porque la educación que hemos tenido, pues sobre todo los hombres, es que no podía, está prohibido ser sensible. Y si eres sensible es que eres débil. ¿Cómo podemos eliminar ese concepto de sensibilidad y no debilidad, sino al revés, todo lo contrario? Ok, entonces entiendo que cuando te refieres a sensibilidad, estás hablando de esta manera de expresar la emoción, ¿sí? Ok, Sí. bueno. Definitivamente tiene muchísimo que ver con los patrones culturales y con las creencias. Tiene que ver con la forma como fuiste criado, pero también con la manera como conceptualizas la vida. Una persona sensible para mí es una persona afortunada. Es esta persona que se da la oportunidad de sentir y expresar cómo va. Y no siempre esto que estás expresando es lo que otros esperan y no siempre lo que estás expresando o en esta sensibilidad que tienes, incluso tiene que ver con la manera como otros conceptualizan la vida o como otros conceptualizan lo que esperarían en sus expectativas que tendría que ser. Entonces, hoy en día, como tú lo has hablado, esta equidad en la oportunidad de ser sensibles, tanto los hombres como las mujeres, ya se está viendo desde la crianza de los niños, donde ya no hay esas limitaciones, que los niños no deben de hacer ciertas cosas, las niñas sí. Y lo estamos viendo ahora en la sociedad y estamos viendo que se han cambiado incluso roles domésticos, roles laborales, porque esta sensibilidad permite que nosotros podamos hacer muchas más cosas de una forma consciente. Bueno, buenas noches, doctora Mari Carmen. Date el micro si puedes. Ahora, ¿Me escuchas bien? ahora perfectamente. Genial. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí un día más con nosotros. Gracias a vosotros por la oportunidad. Muchas Sí. gracias. Gracias. Querido Puro, las personas altamente sensibles o sensibles, porque lo de alto y bajo yo no lo tengo muy claro, pero bueno, las personas altamente sensibles, como somos muchos de nosotros, tal vez podamos percibir como un poco más allá de las cosas. Bueno, Mari, ahí a las hermanas, compañeras de la charla, al Peñi, a Pascual, bueno, gracias Antonio y gracias Juan por siempre estar. Una pregunta, ¿qué sería ser altamente sensible, ¿no? Es una gran posibilidad poder desarrollar con mayor amplitud los canales para percibir la realidad y para percibir la propia realidad, bueno, que eso está disponible en general para todos, solo que estar atento a esas sensaciones, a esa conciencia que recibimos, y poder elaborar este recurso y como poder pulirlo, poder abordarlo, me parece que va a ser clave para las personas que tienen gran sensibilidad, de la manera que sea, ¿no? Aquellos que están más disponibles para las aguas emocionales,
o para el fuego de la transmutación, o el viento de la mente, ¿no? De las ideas creativas, también dejarnos mover por esa sensibilidad. Y lo que sucede es, bueno, ¿qué hacemos con esa sensibilidad, ¿no? Si ofrezco resistencia, tal cual decía Rebeca, ¿no? Porque estoy en un contexto sociocultural que no considera que se pueda comercializar con eso, bueno, eso también se ha ido transmutando, ¿no? Que no era considerado a la hora de lo industrial, de la revolución industrial, como algo que aportara a ese tipo de lógica de intercambio, y por eso también dentro de la, ¿no? de la cultura industrial, de la cultura educativa, la escuela fue pensada a partir, ¿no? de las industrias, no era un bien, no era un valor, una variable que se iba a poner como una riqueza, ¿no? como una virtud, como una abundancia, y bueno, somos participantes de una red y en muchos casos hemos respondido más a lo que lo externo pedía. La alta sensibilidad, que es algo que a mí me sucede, y que es algo que sucede desde que nací, y que ha tenido varias maneras de expresarse en mí, me implicó justamente la posibilidad de estar hoy aquí charlando con ustedes, y luego de poder colaborarle a otras personas cuando tienen ese recurso, que en algunos casos al comienzo puede que sea algo juzgado y que muestre más el aspecto de lo doliente, ¿no? Del dolor, porque bueno, algunos no saben qué hacer con eso, y cuando hay ignorancia también se abre la puerta al miedo, ¿no? Al terror a lo desconocido. Y también el terror a quedar separado de la manada porque soy distinto en un campo de lo no comprendido. En esta familia, como por ejemplo la que hoy aquí está reunida, es un gran regalo de Dios, podríamos decir, o de la Pachamama. De hecho, es una gran bendición, ¿no? En el campo de lo transgeneracional, ya no tanto desde lo chamánico, que es mi tarea, sino del campo de la descodificación biológica, cuando nacen estos caminos en los árboles familiares, cuando se abren estas ramas, estas flores, a través de seres humanos, también cuenta esto, ¿no? Es como un llamado de atención, porque entre los hermanos de una misma familia se silenciaba lo sensible, el sentir, los sentidos. Y cuando hubo durante mucho tiempo una falta de respeto, ¿no? De no darle lugar a lo sensible, esa alta sensibilidad puede tomar distintas formas. La humanidad en este tiempo le ha puesto nombres extraños, ¿no? Los ha llamado, voy a decir ejemplos, ¿no? Le ha puesto autismo, Asperger, el nombre que sea, pero es por una cuestión que se sale de la lógica de comprensión, una lógica que es más bien productiva, ¿no? que responde a esto que digo de la industria. ¿A qué serviría que uno sea tan sensible? No sé si tiene que estar todo el tiempo como operario frente a una máquina. Y entonces, bueno, también en sociedades que solo tenían que responder a resolver lo material, ¿no? La comida, el plato en la mesa, no había tanto tiempo para darle lugar a lo sensible. Y en esas familias donde eso pasó, donde, no sé, una mujer que entraba en un proceso de duelo por perder un hijo, y su compañero la trataba como que, no sé, como loca, ¿no? Porque ya que vas a estar llorando tanto eso, bueno, la sangre, de manera inconsciente y consciente, dice, voy a mandar a seres altamente sensibles para que realmente los vean y les den lugar, que puedan de alguna manera arrastrar a toda la familia a que sientan. Y para mí es, además de un gran regalo de Dios, es una solución de este tipo de historias de las tribus, ¿sí? En mi caso, en mi comunidad mapuche, son lugares sagrados, ¿sí? Son mensajeros, nos
recibimos el nombre de Huerquén o de Machis, Mm. que tenemos esa posibilidad de ser un mensajero más de la Pacha, de la Mapu. Qué bueno. Y bueno, agradezco que estén ustedes, que son todos los que estamos aquí, altamente sensibles. Qué bueno, qué bueno. Pascual, entonces tenemos que aprovechar esta alta sensibilidad que tenemos, sobre todo para poder disfrutar no solamente del presente, sino también de todo lo que nos acontece, ¿no? De todo nuestro entorno, ¿no? Tal vez lo podemos vivir de una forma distinta a los demás y sobre todo sin miedo, ¿no? Sí, claro, o sea, pero indudablemente todo debe de ser sin miedo. Nos tenemos que abrir a algo nuevo, porque ahora, por ejemplo, cuando se habla de alta sensibilidad, bueno, se puede confundir con, de alguna forma, ese cambio que está habiendo en los seres humanos, no solamente ya pues, a nivel físico o a nivel mental, sino que también pues, a nivel sensitivo, pues tenemos los sentidos mucho más despiertos, sobre todo porque que los hombres en concreto nos estamos haciendo mucho más sensibles, y la mujer en concreto también pues le está dando forma a esa sensibilidad, ¿no? Para, y de alguna forma se está empoderando esa nueva fase del ser humano, que es a donde vamos, a ese cambio. Entonces, claro, como decía bien mi amiga Rebeca, bueno, la verdad que me ha gustado el enfoque que le ha dado, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo con ella y bueno, creo que todos más o menos vamos a ir en esa línea, ¿no? En ese despertar que hace ya unos años ya hubo, pues ahora las personas pues cada vez, sobre todo los niños de ahora, cada vez van siendo más sensibles y no se debe de poner como si fuese enfermedad. Sí que es posible que haya un extremo muy alto en alguna persona en concreto, pero de alguna forma eso se debe de equilibrar y se tiene que equilibrar, por supuesto, ¿no? Entonces, me alegro mucho yo cuando veo jóvenes que los ves y dices, jolín, madre mía, pues están más despiertos que y aún no han empezado como aquel que dice, ¿no? Pero ya vienen ya preparados con ese cambio, ¿no? Tanto a nivel mental como a nivel sensitivo, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, muchas gracias. Doctora Mari Carmen, Buenas noches. buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Esa alta sensibilidad puede ser más física, mental, emocional, energética o es un compudio de todo. Mira, esta alta sensibilidad está estudiada científicamente Sí. por una psicóloga, Elaine Aron, y ella pues ha escrito extensamente y se ha encontrado que neurológicamente las personas que se definen como alta sensibilidad son un 15 y un 20% de la población general y tienen una condición neurológica diferente al resto de la población, en el sentido de que, por ejemplo, tienen más neuronas espejo, esto les da una gran empatía, son capaces de sentir incluso pues, las emociones y los sentimientos de los demás cuando están en contacto con estas personas. Esta alta sensibilidad que se puedan de alguna forma bloquear cuando hay muchos estímulos externos, porque son más receptivos a toda la energía que se mueve alrededor y de esa manera pueden llegar a colapsarse. Para mí es importante, súper importante que las personas sepan si realmente tienen esta condición o no, que, como repito, está estudiada científicamente. Y lo más importante de esta condición es conócete a ti, porque esta alta sensibilidad, como tú muy bien comentabas, puede ser como auditiva, puede ser emocional, cada uno la puede vivir en una extensión más importante en alguna parte, ¿no? Por ejemplo, son personas muy sensibles a los ruidos, son personas muy sensibles a las emociones de los demás,
de esa forma se saturan con mucha rapidez y esto los lleva pues muchas veces a aislarse, a buscar la soledad, a evitar las aglomeraciones. Para ellos se les considera antisociales. Y para no entrar en estas, dijéramos, calificaciones que no son adecuadas, lo más importante para mí es, como he dicho y repito, es que uno sepa realmente que tiene esta condición. Y de hecho, en el libro de Elaine hay un test en el cual uno responde las preguntas y rápidamente se puede dar cuenta si forma parte de esa comunidad o no. Y esto es importante saberlo precisamente para no vivir eso como una maldición, que a veces puede serlo, sino vivirlo como un don que uno puede aprender a gestionar en su vida. De hecho, por ejemplo, en mi caso, pues para mis diagnósticos médicos es absolutamente útil, porque yo puedo leer a las personas antes de que abran la boca, pues ya las siento, sé muchas cosas que me vienen dadas por esta sensibilidad, que es una energía que es sutil, que no es evidente para muchas personas, pero para otras que tenemos esta sensibilidad, pues se hace mucho más fácil entender, comprender y ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que en mi caso es de gran ayuda y yo siento que esas personas que vienen, evidentemente, como han dicho los demás ponentes, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, pero estas personas que venimos con esta sensibilidad es porque tiene un sentido en nuestra vida. O sea, una persona con esta sensibilidad, pues puede ser un mensajero, puede ser un vidente, puede ser un sanador, puede ser una persona que pone esta sensibilidad al servicio de la comunidad y de las personas, ¿no? Entonces, si tú lo vives sin saber, y esto no significa ser ni mejor ni peor que nadie, significa simplemente que cada uno tiene pues sus dones y sus condiciones para lo que ha venido a manifestar, ¿no? Por ejemplo, os puedo leer parte del test que es súper interesante, ¿no? Entonces, te preguntas, que suelo ser muy sensible al dolor, me afecta mucho el comportamiento de los demás, me abruman fácilmente las luces brillantes, los olores fuertes, los tejidos vastos, las sirenas de la policía o ambulancias, los ruidos de la ciudad. Por ejemplo, las personas de alta sensibilidad se suelen diagnosticar de dermatitis atópica porque no toleran las fibras, les hacen sudar, les crean ampollas. Personas de alta sensibilidad pueden sufrir los síndromes de sensibilidad múltiple y son personas que no pueden oler perfumes, trabajar con detergentes, ponerse colonias, hacen realmente reacciones violentas a esos productos. Son personas que tienen una piel mucho más sensible, más seca. Es decir, que yo abogo para que realmente las personas se informen, hagan el test y averigüen si lo son o no. Y de esta manera empezar a valorarse no como alguien diferente o alguien que normalmente son personas que los demás tienden a juzgarlas de forma un poco despectiva. Hay que siempre llora, es que tú no aguantas nada, es que no tienes que hacerte la fuerte, ¿sabes? Entonces, saber qué es esta condición, uno reconcilia con uno mismo, entiende qué le está ocurriendo y lo más importante es que aprende a protegerse. Y cuando uno llega a una saturación, sabe ponerse a salvo. Yo le llamo ponerse a salvo. Por ejemplo, para nosotros es muy, muy pesado entrar en unos grandes almacenes, por ejemplo, porque ahí se mueve tal cantidad de energía que si uno la siente, que queda abrumado, ¿no? Y puede llegar a bloquearse, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en las reuniones familiares, gracias a Dios tengo familia numerosa y los amo mucho, pero llega un momento que ya tengo suficiente y entonces yo desaparezco. Ya saludo así de lejos y me voy, porque ya no tengo el ánimo de empezar a dar besos a todo el mundo. Entonces, pero al saberlo, que es que ya estoy saturada, yo me lo puedo respetar y de alguna forma lo puedo explicar. Y entonces salimos del juicio, de la comparación, de lo que tendrías que hacer o no tendrías que hacer. Y es un conocimiento profundo que hace que tú realmente te respetes, que te hagas respetar por los demás y que puedas vivir una vida plena, satisfactoria con este don a cuesta. Muchas gracias, Carmen. A vosotros.
Rebeca, entonces yo creo que una de las primeras cosas que deben hacer las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar y que se sientan altamente sensibles, lo primero que tienen que hacer es aceptarlo, ¿no? ¿Cómo se puede aceptar esto? Mira, al inicio te pregunté si estábamos hablando de esta alta sensibilidad, refiriéndonos a la parte emocional. Sí, Que ahí hay una diferencia en la parte emocional a la parte de una percepción. sí, La sí, percepción extrasensorial, la percepción de algo diferente, porque la doctora Mari Carmen hablaba de algo muy especial, que son los dones. Y todas las personas los tenemos, pero ¿qué pasa? Que a veces algunas personas no son conscientes de estos dones y asusta, de pronto asusta lo que estás percibiendo, asusta porque no lo conoces, porque además los dogmas que nos ha implantado la sociedad como dogmas religiosos te van diciendo, es que esto no está bien, es que si tú sientes, si tú ves, posiblemente estés en contra de un dogma que aprendiste desde antes. Entonces, esta modificación de saber que lo que te pasa, ni bueno ni malo, te tocó, porque además no es para todos. Todos lo tenemos, pero no todos lo desarrollamos porque de alguna forma lo vamos durmiendo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué le digo yo a la gente? Yo en mis sesiones de coaching y como médico siempre le digo a la gente, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes? Y los oriento para que sean ellos los que den la respuesta, no que yo les diga qué tengan que hacer. Entonces, es esta parte de cómo yo lo estoy viviendo y el vivenciar este proceso en mí, ¿qué me genera? Ok, me genera miedo, entonces empiezo a ser como consciente de por qué tengo ese miedo. Bueno, perdón. Si el miedo que yo siento es porque siento que estoy fallando a lo que aprendí en lo bueno y lo malo, lo que se espera y lo que reprueban de mí, pues entonces es minimizar esa parte y hacerle sentir a la gente lo importante que es cómo se sienten para sí mismos, no qué esperan los demás como tú lo sientes. Luego, esta percepción, esta alta percepción también tiene que ver con esa sensibilidad que te da la conciencia y que te da la empatía, porque sin empatía no existe realmente esa alta sensibilidad en ponerte, en ver qué está pasando con otros y qué te está pasando a ti. Y aquí hay algo que también me gustó mucho de lo que hablaba la doctora, es que cuando tienes una claridad de pensamiento y cuando sabes que la ciencia ya está de la mano con la conciencia a través de investigaciones serias, de investigadores que verdaderamente han ocupado su tiempo en ir más allá de aspectos comprobables y que se dan cuenta que hay algunos otros aspectos que no son realmente comprobables al 100%, pero que el resultado está siendo vivido por mucha gente, eso ya te hace sentir que no eres de otro planeta también. Que hay muchas otras personas que como tú están viviendo situaciones especiales y ya, yo, por ejemplo, les voy a comentar, como médico, cuando me estaba formando, pues estábamos viendo el cadáver en la clase de anatomía y yo le veía la historia al cadáver y yo decía, pero, o sea, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Y quién es esta persona? No me estaba hablando la persona, no. Pero bueno, en esa capacidad, en esos dones, pues yo veía más atrás. De pronto me asustaba porque decía, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué me pasa eso a mí? Además, como médico racional en la parte de la ciencia, tenía como muchos cuestionamientos hasta que lo solté y simplemente me permití entender que lo que yo siento, igual que la doctora, es, empiezo a leer lo que estoy viendo de las personas y me permite, me favorece llegar al grano sin perder el tiempo, porque la verdad ni sé si los vuelvo a ver o no. Doy una conferencia y hago exactamente lo mismo. Empiezo a leer a la audiencia, leo personas especiales, porque hay gente que te jala de manera muy especial, y eso me permite servirles, y lo uso de esa forma de servir. Entonces,
lo que yo pudiera decir a alguien que le esté pasando algo similar es, párale un poquito, date tiempo de entender qué te está pasando y empieza a entender para qué te sirve eso que te está pasando. Si te está sirviendo porque te está diciendo, hey, alto, por aquí no es el camino, entonces hay que hacer ese alto para poder tomar mejores decisiones. Si te dice, si esa alta sensibilidad que estás teniendo te lleva a servir a otros, utilízalo. Y el miedo es algo esperado y el miedo va a desaparecer a medida que confíes y que te des cuenta que somos muchos realmente y que si nosotros hemos logrado aprender a vivir con, entonces tú, si lo estás pasando, también lo puedes hacer. Y realmente si no puedes con esas circunstancias, pues entonces busca una ayuda profesional, pero profesional, no con la comadre, no con, no sé, con alguien que tenga los elementos profesionales, académicamente preparado también, para poderte enseñar a ver cuál es el comportamiento de tu mente, cuál es el comportamiento de tus emociones, qué es lo que se espera, porque no todo es nada más la parte espiritual. Entonces, claro, es todo un compromiso poder apoyar a los demás de esa manera. Qué bueno, muchísimas gracias. Sí, Antonio. Bueno, yo quisiera hacer dos observaciones. Una, Mari Carmen, te ruego por favor que pongas el título del libro y también su autora, la que descubrió el rasgo, para que las personas lo puedan hacer el test, ¿no? Hay una cosa ¿Lo pongo en el chat, Antonio? ¿Lo pongo en el chat? Sí, por favor, te lo ruego. Sí, el test se puede encontrar por internet fácilmente poniendo simplemente test de persona de alta sensibilidad o test PAS. Y entonces tú te lees las preguntas y tú te autocalificas. Si son 20 preguntas, si tienes positivo a más de 15, pues eres PAS segurísimo. Y entonces creo que vale la pena leerse el libro porque de esa manera uno empieza a encontrar los recursos para canalizar esta sensibilidad, no solamente para que te molesten las cosas, ¿no? La ropa que no es de algodón, los ruidos de la calle, la suciedad, la falta de amor, hay de armonía o de belleza, ¿no? Empiezas a entenderte profundamente y eso hace que tú te respetes y que también te hagas respetar, lógicamente. Entonces pongo PAS, test, por YouTube, por internet, lo buscáis, internet, y ahora pongo el libro, que es Elaine Aron, El don de la sensibilidad, porque es un don realmente. Como explicaba Rebeca. Sí, por ejemplo, yo con mi amado, es que le leo el pensamiento. Entonces a veces me mira y me dices que me das hasta miedo. Me das miedo, ¿no? Porque además se lo leo, pero a distancia. O sea, lo llamo justo cuando él tiene el teléfono para llamarme, o si vamos en el coche le digo lo que está pensando. Y sencillamente no he hecho nada para hacer eso. Es simplemente esta neuroplasticidad que está más activa y nos permite leer más allá, recibir inputs de energía con muchísima más cantidad por centímetro cuadrado que la persona que no tiene esta cualidad. Qué bueno. Querido Puro. No, Juan, perdona, es que quería comentar otra cosa también. Antes al hilo de lo que decía Rebeca, yo conocí el rasgo, pues hará cosa de 5 o 6 años, ¿no? Yo lo pasaba francamente mal, muy mal, hasta que lo descubrí. En el momento que alguien me habló de este rasgo, pude entender muchas cosas de que me habían pasado en mi vida. Claro. Es por tanto que ruego a la persona que se considere sensible o que tenga alguna de las características que acaban de decir los ponentes, que hagan el test. Que hagan el test porque van a descubrir cosas que realmente ellos pueden llegar a comprender muchas cosas que les han pasado en su vida. Por ejemplo, antes ha hecho Mari Carmen una observación en cuanto a la ropa de algodón. Yo sé, eso no lo sabía, que también podía ser una característica. Sin embargo, también la tenía, ¿no? Es decir, que quiero decir que es importante porque facilita la vida
y la puedes llevar de una manera mucho más armónica. Claro. Únicamente pues quería comentar eso porque creo que es mi experiencia personal y por tanto la comparto. Gracias. Gracias, Antonio, porque de cara al diagnóstico de algunas enfermedades, por ejemplo, supongo que la doctora Rebeca estará de acuerdo, los PAS son más propensos a hacer alergias e intolerancias a fármacos, porque no necesitan las mismas dosis que las personas que no lo son. Y si estamos hablando de un 15 a 20% de la población, quiere decir que al 85% no le pasa nada tomando unas dosis X de antibióticos, de antiinflamatorios o de lo que sea. Yo hace 30 años que no tomo medicamentos. O sea, entonces esas personas somos más propicias a aliviarnos con la homeopatía, con la fitoterapia, con las tisanas, con las flores de Bach, por ejemplo, que son mucho menos agresivas. En cuanto a la parte de dermatología, la mayoría de personas que presentan intolerancias, alergias, dermatitis atópica, intolerancia a determinados tejidos, todos esos tejidos que no nos permiten transpirar, lo que no es algodón, lo que no es seda, lo que no es materiales naturales, lino, algodón y esas cosas, es que nos entra calor, nos da como una alergia, como una incomodidad. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empecé a salir con mi amado hace más de 35 años, me decía, tú eres la 5 estrellas. Porque claro, yo no podía entrar en un sitio, me llevó de excursión a Escocia a los bed and breakfast. Y yo entraba en una casa y ya olía si estaban de buen rollo, si había mal rollo, según si olía de comida de esta de antaño, ya no podía dormir porque me saturaba. Y claro, en aquel tiempo yo todavía no sabía que era PAS. Y por lo tanto fue un sufrimiento y una intolerancia por parte de los demás. Es que tú no aguantas nada, es que mira que eres finolis, es que mira que eres las 5 estrellas, ¿no? Entonces, bueno. uno cuando, como dice muy bien Antonio, cuando uno conoce su condición, respira, entiende muchas cosas y sobre todo, lo que creo que es más importante, empieza a respetarse y a hacerse respetar. Qué bueno. Querido Puro, entonces esa alta sensibilidad también nos puede ayudar para conectar como tú lo haces con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Así es, así es. Creo que de las cosas que bueno, agradezco a los compañeros, a las compañeras, los que van compartiendo de su camino. De todas maneras, las altas sensibilidades van a tener la singularidad que inclusive pueden ir más allá del test y pueden ir más allá de las formas conocidas, porque no solo el espíritu, sino la naturaleza se caracteriza por diversificarse en nuevas formas creativas. Y seguramente con amplitud de conciencia y mejorar la calidad de conciencia, yo creo que más que cantidad de datos, es que recibimos datos de una conciencia de mejor calidad, digamos, recibimos como más datos que otorgan conciencia sobre lo que hay que prestar atención. Es real que hay que asumir un compromiso con el camino que te toca, si es que realmente tenés ganas de hacer la tarea, ¿no? De ser mensajero, de ser sanador, de ser médico, chamán o lo que fuere, pero hay algo que me parece que es clave para alguien que tiene este camino, que es que tiene que sí o sí atravesar el campo de la expresión, más allá de la experiencia, sino dialoga, porque es todo un tiempo un diálogo, ¿no? Entre el medio y el ser sensible, va a quedar entrando en esa separación, y eso es lo que lo sucumbe en, bueno, no sé, en un mal diagnóstico, o en el dolor, o en el miedo, o en el sentirse lastimado por su familia, o por sus amigos, o por no poder conectar. Algo de lo que contaron las chicas recién, maravilloso, es poder expresar, ¿no? Para eso también hay que tener una construcción de caracteres de personalidad, ¿no? Poder decir, no quiero esto, no quiero irme de acá. Hay algo de ahí que es poder expresar. Si hay una persona que es altamente sensible y no mueve la energía pudiendo decir lo que sucede o lo que siente, va a entrar en una parte que es bastante dificultosa. Por eso esta manera, ¿no? De ir a pedir ayuda a especialistas idóneos del campo que fuere, siempre va a haber acierto, el paso que sea que demos, bueno, va a colaborar.
En mi caso, yo soy artista, soy educador, profesor de arte, me especializo en expresión corporal y en el campo de la expresión corporal o de la danza moderna, danza libre, realmente los artistas son seres altamente sensibles, cada uno con su propia lógica. Edward Gardner habla de las inteligencias múltiples, de la teoría de las inteligencias múltiples. Es una gran inteligencia, esta, la de la sensibilidad, siempre que vaya de la mano de la comunicación, ¿sí? Porque cuando eso no se da de la mano, digamos, no hay acompañamiento o terapia o que colabore, al contrario, ¿no? Ahí hay que usar otros recursos. Uno puede dialogar con espacios sagrados, con naturaleza, con plantas, con minerales, con cristales, con flores. Según la evolución, desde lo que yo entiendo, ¿no? del alma, cada uno sabe qué ritmo y qué forma va a tener esta alta sensibilidad. Sí es buenísimo, que es lo que a mí me ha ayudado. Yo soy bailarín y también soy cantante, y ha sido la posibilidad de expresar artísticamente todo lo que siento, inclusive a través de poemas o de pinturas, porque, bueno, encuentro una manera de todo eso que recibo como datos de alquimizarlo, porque si recibo tanto, bloquearlo a través de fármacos, solución. Al contrario, ese alma o esa conciencia va a insistir en lo que viniste a experimentar. Porque sí me ha tocado acompañar a personas que durante mucho tiempo estuvieron medicadas queriendo como tapar esta sensibilidad, y es una apreciación personal, ¿no? Pero yo siento bueno, que los lastimaron más de lo que ellos ya se lastimaban. También a veces nos lastimamos porque realmente queremos pertenecer al mundo, depende de la historia familiar, ¿no? Queremos también poder ir a un cumpleaños o ir con los amigos. Y esto que dice Mari Carmen y Rebeca, que es re valioso, ¿no? A abrirnos, a contar lo que nos pasa y poder encontrar un ámbito de contención para poder respetarnos y sentirnos eso, ¿no? Amados, en principio por nosotros mismos. Solo que en los primeros años es la mayor dificultad, ¿no? Yo diría que desde que nacemos hasta los 18 años, exceptuando seres que ya a los 11 años, 8 años tienen un carácter muy fuerte, una energía muy presente y dicen no, no, no a esto, sí a aquello. En otros casos eso no pasa. Los papás o las mamás, quien corresponda, va a querer que su hijo participe en el club, suba al escenario, se saque la foto con tal, haga tal cosa. Bueno, y por ahí este mensaje va más dirigido a eso, a esa parte, ¿no? de los adultos que son responsables de acompañar a sus crías, a sus hijos, porque bueno, ahí hay que estar sensibles a esto, ¿no? Me parece que agradezco muchísimo lo que aportan Rebeca y todos, ¿no? Pascual y Mari Carmen con este test, porque es también para los papás y las mamás, en esta nueva humanidad que está sembrándose, con nuevos dones, con nuevas gran sensibilidad, como decíamos hoy, ¿no? Más despiertos. Bueno, esto, dar lugar, ¿no? También ahí como transformar todos esos arquetipos antiguos de la sociedad de la que venían o la que veníamos. Qué bueno. Querido Pascual, entonces, ante tanta sensibilidad y cómo en estos momentos aparentemente está nuestro entorno, es decir, el mundo, ¿la unidad sería una de las formas de fortalecernos? Claro, sí, o sea, pero indudablemente esto no lo podríamos hacer en solitario. Si nos metemos en una burbuja o en una isla, pues simplemente podríamos reflejarnos lo que hacemos, pero creo que la experiencia es la que tenemos la oportunidad de estar con el otro. Creo que leía por aquí una persona que decía que somos alumnos y maestros, ¿no? Y bueno, pienso que posiblemente haya una etapa en la vida de cada uno
en que puede ser alumno y luego, sin saberlo, se puede convertir en maestro. Posiblemente, cuando una persona lleva una serie de experiencias y se le han despertado los sentidos un poco más de la media, pues quizás que le llegan, porque no solamente son por medio de la sensibilidad, creo que deberíamos de separar un poco lo que es la sensibilidad y lo que son las emociones, ¿no? Una persona muy emotiva, por ejemplo, quizás que no tenga mucho que ver con la persona sensitiva. Es decir, que sí que es cierto que la sensitiva va creando luego ciertas emociones, pero digamos que cuando empiezas a sentir, tanto a nivel mental, a nivel olfativo, de la vista, de cualquier cosa, ¿no? de la intuición, ¿no? De alguna forma vamos abriéndonos a ese camino que lo vamos haciendo. Y eso hace que nuestras emociones sean un poco más sanas de lo normal. Es decir, que no tienen por qué una persona sensitiva o emocional, pues que se emocione por... No me refiero a que veamos una película y que nos salgan las lágrimas en cada una de las cosas. Quizás que eso habría que regularlo un poquito más, ¿no? Porque sí que es cierto, como decía la doctora, que bueno, hay unos extremos que son las que nos llevan pues, a esas incapacidades de trabajar bajo presión o la alta empatía que tenemos, a la necesidad que tenemos de estar más en silencio. Bueno, pues todas esas cosas son unas facetas que nos hacen despertar y abrirnos un poquito más a esa a la sensibilidad, ¿no? de estar, ¿no? Qué bueno. Y es a donde vamos, No es que haya una puerta para esa quinta dimensión que se llama, ¿no? Que es a donde vamos, porque tampoco había una puerta para la tercera dimensión, simplemente es que en una dimensión pues se hacen una serie de trabajos, se realiza una vida de una forma y cuando estás en una quinta dimensión, pues digamos que se hace otra forma y otra manera de vivir, ¿no? Entonces, a través de estos sentidos, pues se van desarrollando y se van abriendo, porque sí que es verdad que una vez dijo un gran sabio que utilizábamos, creo que era el 0,5% o el 5%, no recuerdo bien si era el 5%, creo que era el 5%, no solamente del cerebro, no solamente de la forma de pensar, es decir, que dentro de esa forma, dentro de ese 5%, pues estaba la forma de ver las cosas, no de mirarlas, porque yo puedo ver un paisaje y luego si me doy la vuelta y me preguntan, me dicen, bueno, ¿qué has visto? Pues no sé, había un árbol y una montaña, creo que me ha parecido. Bueno, eso es una forma de sentir y de ver las cosas, pero cuando ves un paisaje y tienes esa facultad de estremecerte en cada una de esas bellezas que has visto, pues eso no se hace siendo una persona normal. Creo que se tiene que tener la sensibilidad un poquito más desarrollada. Es como decía nuestro amigo Puro, ¿no? Que dentro de el que es artista, pues tiene mucho más desarrollado esa facultad, ¿no? Que otro. Y cualquier otra persona, pues tiene otra facultad. Pero todos tenemos esa forma y esa manera de poder hacerlo. Qué bien. Rebeca, cuando somos conscientes de esa sensibilidad especial o de esa alta sensibilidad, el ponerla al servicio de los demás, como por ejemplo vosotros a través de vuestro trabajo, es una gran satisfacción, ¿no? O sea, tal vez pase de ser algo que nos cuesta o que es pesado a algo que nos ayuda a llegar donde otros no llegan, ¿no? Y la verdad es que al principio a lo mejor
Uno puede decir, ¿por qué a mí? Y después lo único que puedes decir es gracias, porque es una oportunidad de servir con una herramienta diferente. Vamos, de estas donde no hay cursos para entrenarte y que a lo mejor vas aprendiendo a tumbos, a cómo lo vas viviendo. Sin embargo, el sabor de boca que te deja esto, de aplicar esta alta sensibilidad para servir, para darte cuenta que puedes, te puedes llevar a las personas a una sanación más rápida o a una mejor sanación porque estás viendo algo diferente de lo que ven. Por ejemplo, para nosotros los médicos es frecuente que una persona ya se hizo de todo y no le encuentra nada. Y entonces nosotros empezamos a ver un poquito más allá. Y no es que seamos ni mejores ni peores, solo tenemos una facultad diferente en utilizarla para ellos. Y entonces te vas a dar cuenta que se llega al camino más rápido, pues. El trabajo no es de uno, el trabajo es de los demás. Y es vivirlo de manera conjunta. Sin embargo, es darte esta oportunidad de tomar esta alta sensibilidad como un regalo de vida y no como como una maldición, porque igual y no siempre la alta sensibilidad te lleva a cosas cómodas, ¿eh? Para nada. Entonces, esta alta sensibilidad te vuelve una persona especial, digamos, en aspectos, como bien comentaban mis compañeros de panel, te vuelves sensible ante cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad de la piel, con los aromas, con los ruidos, con los lugares que están muy concurridos. Y entonces eso ya no te pone tan fácil el asunto, porque de pronto te empiezas como a aislar de ciertas circunstancias. Sin embargo, sí te permite también utilizar esta alta sensibilidad para mejorar tu vida, porque lo primero que tenemos que hacer es que es para nosotros. Y luego la otra es que aplicarlo a los demás y enseñarles que quizás tengan el mismo potencial o mayor al nuestro y que pueden utilizarlo para el bien que quieran. Y hay quienes la alta sensibilidad no la utilizan para el servicio de otros, sino para servirse y quizás hacerles un daño a los demás. Eso ya es cuestionable, es cuestión de valores y esto tiene mucho que ver verdaderamente con la forma como llegas a tener este amor incondicional y esta aceptación, porque lo que hemos estado hablando es que cuando se descubre esta alta sensibilidad, a veces la negación es porque desconoces a dónde te va a llevar. Desconoces el por qué te está pasando a ti, pero también te permite darte el permiso de vivirlo, te permite llegar a algo más, a algo diferente y entender pues que esto que te pasa pues es un regalo que favorece a una mejor elevación de conciencia de otros, a la sanación de los cuerpos, a que la gente sea, bueno, en mi caso, que sea feliz. A mi manera, sirvo llevando a los otros a la felicidad a través de la salud del alma, de la salud física, de la salud espiritual. Qué bueno, muchísimas gracias. Sí, Antonio. Sí, Mari Carmen, recuerdo que hace unos 2 o 3 años te pregunté si las personas que tienen más capacidad para coger enfermedades tenían más posibilidades de ser PAS, ¿no? No recuerdo la respuesta, pero sí me gustaría que la repitiera. Los PAS se enferman porque se bloquean. Es decir, como decíamos antes, como el sistema nervioso recibe muchísimos más inputs, creo que lo ha comentado Puro, recibe muchísimos más inputs, es decir, mucha más información que el resto de las personas, se satura más rápidamente y frente a esta saturación entras en burnout y agotamiento, y si tú intentas llevar el mismo ritmo que las personas que son más fuertes,
energéticamente y neurológicamente porque están más protegidas, no les llega tanta información, ¿no? Entonces es más fácil, primero, que tengan una baja inmunidad y por lo tanto son más sensibles a las enfermedades, sobre todo de tipo nervioso. Por eso es tan importante que una persona pues haga el test, descubra y se dé el tiempo. Por ejemplo, yo hace como más de 22 años pues me fui de Barcelona y estoy viviendo en la naturaleza. Y, por ejemplo, las personas de alta sensibilidad que se permiten estar en contacto con la naturaleza descargan con mucha más facilidad toda esa carga que van acumulando a lo largo del día cuando están en personas, porque recibimos los inputs de las emociones de estas personas. O sea, cargamos por este exceso de neuronas en espejo, tenemos una empatía mucho más alta y una percepción mucho más alta del estado emocional de la persona. Es decir, que entramos en casa y ya sabemos de qué palo va cada uno. Entonces, notas la tensión de, sí, ¿no? Puro se ríe, pero es así, ¿no? Y por tanto, muchas veces lo que necesitas, pues es cuando tú ves que estás saturado, o estar en contacto con la naturaleza, o irte a tu habitación, hacer unas respiraciones, o darte una ducha, y que cada uno, yo actualmente voy a bañarme al mar cada día prácticamente si no está lloviendo. Entonces, eso para mí es más que una medicina. Yo, por ejemplo, juego a golf descalza. Claro, ya, bueno, yo ya digo siempre que soy rara y así ya pasa, ¿no? Pero yo entro en el campo a jugar golf, me saco los zapatos, camino descalza todo el recorrido y cuando salgo, bueno, estoy absolutamente reenergizada. Entonces son cosas tan fáciles como entender y comprender, como os decía antes, qué significa ser paz, qué consecuencias tiene física, emocional, mental y sobre todo neurológicamente, y con esta conciencia diseñar una vida en la cual tú, cuando te das cuenta que llegas a la saturación, automáticamente te proteges y entras en retirada o te das una ducha con agua y sal o te vas a dar un paseo por el bosque. Cada uno tiene sus recursos y son todos buenos, bonitos y baratos, casi todos son gratis. Perdona, es que tenía dos preguntas para ti. Por ejemplo, he visto también, no sabía lo del tema kinestésico, ¿no? Hasta ahora nunca lo había oído hablar, ¿no? ¿Podrías explicar, por favor, cuáles son los síntomas kinestésicos para la persona para saber si tiene o no el rasgo o cómo puede acentuarlo? No te entiendo. ¿Kinestésico qué quieres decir? Tú has dicho antes, creo recordar Sí. que has dicho antes que también una característica también fundamental es el tema kinestésico, ¿no? Es decir, en el cuerpo, es decir, que la piel más seca, una serie de Vale, ¿a eso te refieres? Sí, pues básicamente es un aumento de sensibilidad al tacto, a los olores, a los ruidos, a las palabras. O sea, una persona paz se puede ofender incluso por el tono de algo que le has dicho. Le puede sentar como un puñal. O sea, porque detecta lo que hay detrás de esta palabra. Que puede ser, hay cariños que matan, ¿no? Hay cariño, ¿no? Hay cariños que matan y uno lo siente y lo sabe y lo percibe. Entonces, es que el cuerpo yo digo que tengo un escáner, ¿no? Entonces, el cuerpo recibe información que no pasa por la mente, sino por el sentir y la certeza de que esto es así. Sientes, por ejemplo, cuando te mienten. Lo sientes perfectamente cuando una persona te está engañando o te está, no sé, poniendo jabón, lo sientes perfectamente. Es decir, que el cuerpo identifica perfectamente lo que es real de lo que es mentira, lo que dices de corazón, lo que dices de compromiso. No sé, los demás ponentes, ¿qué opináis al respecto? Yo quiero decir algo que utilizo una frase. Gracias, Mari Carmen, me reía porque decía que estabas describiendo mi día a día. Y es sin velos. Yo digo que lo que me pasa es que no hay velo, no hay ningún velo, no hay separación, como que tengo este regalo de estar unido. Claro. Y entonces, como no hay ningún velo, luego sí tengo que discernir, ¿no? Como bien decían ustedes, es mío y que es del otro, porque ahí si no entras en un baile
interesante, ¿no? Yo a eso le llamo como, de hecho, en mi manera de facilitar la medicina natural que ofrezco, yo le digo a las personas, les doy la bienvenida a mi mundo sin velos, porque bueno, es lo que sucede. Y Precioso, agradezco. precioso, tal cual. Es una manera de expresarlo muy, muy bonita, ¿no? Entonces, es como que tienes que vivir en este estado de unidad, que tú lo has definido perfecto, Puro, o sea, en un estado de unidad en que tú te lees al otro. Entonces, mi manera de gestionar esto es que yo tengo muy buenas amistades y me relaciono solo con gente que está dentro de esta dinámica de ser honesto, de ser verdad y de ver al otro como otro tú, ¿no? O como otro tú. Otro tipo de relaciones no me interesan, ni las practico, ni las cuido, ni las quiero, ni las busco. Entonces, bueno, entre la naturaleza y los seres que pueden entender esa dinámica, pues a mí me basta. Sí, Antonio. Bueno, la verdad es que la pregunta que te iba a hacer a Puro la han contestado un poco entre ellos dos. La han contestado un poco entre ellos dos. Pero bueno, la voy a hacer un poco a mi aire. Puro, ¿tú crees que las personas que de alguna manera tenemos este rasgo somos como más propensos a unirnos de una manera, digamos, inconsciente o hay una especie de lazo de unión que tenemos todos un poco para saber quiénes son y sentirnos cómodos con ellos, con personas de las mismas características? Bien. Pero voy a preguntar, a ver, hablando de conexión, si me están escuchando bien. Sí. Bien. Sí. Yo considero, como dije, ¿no? Al hacer una creación, y al espíritu le encanta crear nuevos caminos. Al amor le encanta crear distintas versiones. Y creo que es una manera, desde mi camino, desde lo que yo puedo compartir, de crear conciencia sobre lo que no se quiso hacer consciente. Quien tiene esta posibilidad de ser altamente sensible y al darle lugar, ¿no? Esto, ¿no? De tomar conciencia para amarlo, para crear el respeto y saber cómo usar la libertad, hay conciencia sobre lo que se siente. Y bueno, y puede aparecer un libro, puede aparecer una nueva manera de hacer puente con la medicina o con lo que fuere. Es justamente una herramienta para que sigamos desarrollando, para que evolucionemos en conciencia. Si somos propensos, esa parte ahí me perdí, porque se cortó la conexión. Pero yo entiendo que quienes somos más sensibles y respetemos esa sensibilidad, vamos a crear la conciencia, la sabiduría luego cuando lo empecemos a practicar, con ese respeto, y luego, bueno, poder compartirla, ¿no? A quienes les toque un camino semejante. Gracias, Puro. Gracias. Rebeca, para terminar, ¿algo que te gustaría compartir antes de terminar el programa sobre este tema? Bueno, yo solo puedo decir que esta alta sensibilidad siempre va a ser un regalo. Que verlo así hace que el miedo desaparezca, hace que la aceptación te permita llegar a más y hace también que al verlo como un regalo, pues cuando tienes un nivel de vibración alto, cuando tú estás con esa gente que también es la gente que me gusta, doctora Mari Carmen, Gracias. entonces te das cuenta que la afinidad que tú vas teniendo para los otros, pues la quieres compartir. Esto que te llega a ti, pues no es para ti, porque es un regalo y por lo menos a mí me gusta compartir los regalos con los demás, mi alegría con los demás y la gente que está feliz de verme feliz, sé que igual preguntan, ¿y cómo le haces? Y entonces es una cadena que se va dando y que, insisto, todos tenemos esta oportunidad de tener esta sensibilidad. Si no la traes,
ya desde tu evolución la puedes desarrollar. Y hay que trabajar también para entrenar esas neuronas de espejo y hay que hacer muchas cosas más. Y entonces, simplemente yo te digo a ti que nos estás viendo, que te des la oportunidad de vivirlo, que aunque te dé miedo, no lo rechaces y que simplemente te vas a dar cuenta que hay más bueno que desagradable. Muchísimas gracias, querida Rebeca. Pascual, también para terminar, algo que querías compartir sobre este tema. Pues la verdad que estoy muy contento de que cada vez se hable más sobre estos temas, porque cada vez hay más seres que están despertando y que son cada vez mucho más sensitivos, porque yo recuerdo hace varios años pues que estaban contados, ¿no? con los dedos de la mano. Y entonces me llena de orgullo saber eso, porque sí que es verdad que, como ha dicho la compañera, que claro, no tenemos con muchas personas con las que hablar, porque yo últimamente relacionarme con personas para hablar de cosas banales, pues bueno, está muy bien, pero no me incomodo enseguida, ¿no? Entonces, me gusta saber que, bueno, pues cada vez estamos más en esa parte y sobre todo eso, ¿no? Que yo creo que se compara un poquito la alta sensibilidad con una de las leyes universales, ¿no? Que es la ley de la vibración, que se ha dicho un poquito por encima, pero es eso, es una ley universal y siempre ha estado hoy y siempre estará, ¿no? Y entonces cada vez vibramos más todos en esa alta sensibilidad. Así que os agradezco mucho que hayáis tocado este tema porque está muy bien. Muchísimas gracias, querido Pascual. Doctora Mari Carmen, creo que hay un evento por ahí que nos gustaría que nos hablaras de él. Bueno, es mi joyita. Pues que he organizado un congreso que se titula Ser tu propia medicina, Sí. donde se tocan esos temas de conciencia y conocimiento de las medicinas más ancestrales que tenemos en casa, como puede ser el bicarbonato, la sal, la arcilla, cosas que son altamente sanadoras y que se ha perdido su uso en pos de la química. Y pues tenemos 21 ponentes que cada uno va a compartir su conocimiento y el tema es, o el objetivo es, que nos expliquen cómo han llegado a este conocimiento, qué ha significado para ellos y cómo lo pueden compartir para que todos lo podamos usar justo después de escuchar la ponencia. Y excepto dos ponencias, porque he unido la medicina ancestral y y la más puntera desde el punto de vista energético. Tenemos energía taquión y unas torres cósmicas para, protegernos de estas vibraciones que se nos están enfermando cada día. Por cierto, los PAS somos mucho más sensibles a la wifi, al 5G, a los microondas, bueno, yo en mi casa no tengo televisión, no tengo microondas, bueno, intento estar lejos de estas, que es imposible hoy día, porque te pones con el wifi y sale el de al lado, el del vecino, el de arriba, el de abajo, o sea que... Pero bueno, dentro de lo posible, pues ser capaces de crear esta bull energía de alta frecuencia en la casa, que sea nuestro templo, donde vayamos allí a cargarnos. Y para acabar simplemente diría, el conocimiento es poder, haz el test, léete el libro, averigua si realmente eres paz y en este caso, respétate independientemente de lo que digan o piensen los demás de ti. ¿Cómo se pueden inscribir? En la página web, informar? en la página web o en cualquier lugar que pongan, ya tengo más de 2000 participantes, es www.mariacarmenmartineztomás.com. Hay una página landing page del Congreso donde está toda la información de los ponentes y las ponencias. Estarán abiertas a todo el mundo viernes, sábado y domingo próximo, del 25 al 27, y después quedarán en la página y en mi canal de YouTube para que todo el mundo lo pueda ver. No hay ningún tipo de restricción, es todo totalmente gratuito. Y los días 25, 26 y 27, pues desde las 0 horas hasta las 24, porque tenemos gente de Ecuador, de Argentina, de Tailandia, de Francia, de España,
Y entonces, como era imposible organizar horarios, pues 24 horas, sí, full time, Sí, sí. Pues para que todos muchísimas, nos empoderemos en nuestra propia salud. exactamente. Muchísimas gracias, querida doctora, Gracias a todos. por, Muchas gracias. sobre todo por organizar estos eventos, este congreso tan necesario e importante, sobre todo en estos momentos, ¿no? Ha sido mucho trabajo, pero mucho placer, porque bueno, he compartido con personas maravillosas, bueno, pues compartiendo herramientas útiles y la mayoría de los casos que son fáciles de practicar y de aprender. Con lo cual, espero que con todo ello, pues subiremos el pool de energía propia de nuestra familia y de nuestra comunidad. Y cada vez nos empoderamos más en este poder que tenemos de sanar, que es propio y personal e intransferible. Y nuestra salud depende de nosotros, está claro. Pues maravilloso. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. Antonio, no sé si querías comentar algo más. Date el micro. Bueno, que me siento feliz de hacer este espacio. Pues, yo disfruto cada día con los espacios que hacemos, pero particularmente este es un tema que me llama mucho la atención y que me encanta, porque siempre nos permite, a mí me permitió descubrir otra parte de mí que desconocía, y por tanto me gusta difundir este tema todo lo que puedo para que otras personas lo puedan descubrir a sí mismos. Así que, bueno, es únicamente el comentario que quería realizar. Gracias, Juan. Pues gracias a ti. Mañana tenemos a Michael Norris, que seguiremos abriendo columnas de luz y ese fortalecimiento vital. Y bueno, seguiremos en Espiritualidad Tomando Tierra, expandiendo, compartiendo y disfrutando. Querida doctora Rebeca, muchas gracias de corazón siempre por estar ahí. Doy fe de que esa alta sensibilidad al servicio que le das a los demás es maravilloso. El poder ver más allá y el poder sentir más allá y poder darle servicio a eso ayudando a los demás. Así que muchas gracias, Rebeca. Con amor. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Adiós. Querido Adiós. Puro, muchas gracias por todo, siempre por estar ahí, conectando con todo, no solamente con las palabras, sino con la energía y con ese idioma maravilloso que algún día lo tenemos que hacer un programa para entenderlo, ¿no? Claro, bueno, Chaltumay, que es muchas gracias en la lengua de la tierra. Muchísimas gracias a cada uno y a todos. Un honor. Gracias. Y querido Pascual, muchas gracias como siempre por estar ahí. Y el otro día tuve la suerte de poder disfrutar un ratico, como dirían los murcianicos, un ratico juntos, y seguro que lo haremos alguno más. O sea claro que sí. Gracias de todo corazón. Gracias a vosotros, sí. Buenas noches. Buenas noches y gracias, doctora Oh, María. buenas noches a todos. Gracias a todos. Adiós, Antonio. Buenas A todos. Hasta pronto. Hasta luego. Seguro. Buena vida.